Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy la protagonista de este video es una maestra, una gran maestra espiritual, gigante, enorme, impresionante, una santa de verdad e inclusive una santa calificada así en vida, cosa que no es común. Inclusive una vida tan increíble, tan impresionante, que su biografía es un fragmento, porque es imposible, es verdaderamente imposible hablar de ella y de todo lo que ella logró hacer e hizo. Un alma avanzadísima, un ser despierto, un ser iluminado, un ser con facultades y un ser en su misión y en su encarnación llena de dificultades, de persecuciones, de calumnias. Un ser clarividente. Hoy vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús, la santa del Samadhi, la santa de ese milagro del Samadhi. Estamos hablando del siglo XVI. Ella nació en 1500 y piquito y murió en 1580 y pico. Tuvo una vida de 67 años. Una vida prodigiosa y además muy, muy agitada. Santa Teresa fue una religiosa. Fue una monja genial. Fue una monja impresionante. Era una monja que meditaba y era una monja que ayunaba. Amaba, y lo demostró durante toda su vida, amaba profundamente a los demás. Dentro de la literatura española y dentro de la literatura universal, hay que considerar a Santa Teresa de Jesús como un ejemplo, porque escribía. En ese lenguaje de la época, sí, pero su escritura era impresionante. Era una monja de un carácter impresionante. Le tocó defenderse toda la vida. ¿Por qué? Porque fue tal vez de los seres más perseguidos, más criticados, envidiada por propios y ajenos, vigilada, criticada y perseguida por propios y ajenos. Es que la vida de Santa Teresa es impresionante. Todo lo de ella siempre fue puesto en duda. Además, era una mujer que, a pesar de los rigores, de las prohibiciones, de la época, de las características de una mujer en esa época, de todo, siempre fue una mujer muy franca, muy honesta, muy de frente, muy sincera. Fue acusada de muchas cosas. Y Santa Teresa de Jesús, en su momento y en su época, se convirtió como en una papa caliente. Era un personaje como estorboso. Ahora, desde muy joven, siempre fue una mujer enferma. Le pasaba esto, le pasaba lo otro, se enfermaba de esto, se enfermaba de lo otro. ¿Pero por qué? Porque era de una vibración tan grande. Les dije al comienzo que era un alma avanzada que encarnó
para una misión. Y cuando esas almas tan grandes, tan avanzadas, toman cuerpo, el cuerpo se resiente. Entonces, por eso es que desde muy joven padeció de muchas cosas. Hay también que mencionar que ella desde muy joven entró en samadhi. Lógicamente, en el momento, de acuerdo a la edad y a las distintas etapas de la vida de Santa Teresa. Pues los cercanos, el papá, etcétera, no le decían samadhi. Ese era un término que no se reconocía. Ella se distraía, ella se ensimismaba, ella se perdía un poco en los pensamientos. No, era absolutamente un samadhi o éxtasis, como lo queramos llamar. Hay una cosa muy simpática de Teresa de Jesús. Ella murió 2 veces, sí, tal como lo oye. A la edad de los 19 años, ella entró en un samadhi, en un éxtasis como los que entraba Ramakrishna, donde no respiraba, donde estaba quieta, donde aparentemente estaba muerta. Y le hicieron el velorio, le hicieron todo lo tradicional, pero el papá dijo, no, mi hija no está muerta. No la enterremos todavía, vamos a prolongar este velorio, esperemos, porque parecía que estuviera en coma. A los 19 años le ocurrió eso. A los 45, ella tuvo, digamos que su máximo estado de éxtasis, que es lo que se conoce como la transverberación de Santa Teresa de Jesús. Una palabra dedicada exclusivamente a ella, a nadie más. Y es que ella cuenta en su biografía con símbolos, todos son símbolos que han sido tomados a letra muerta, que un ángel con un dardo de oro le atravesó el corazón. Son símbolos. Ella hablaba y habla en su biografía de las sensaciones, de lo que vio, de sus conversaciones con seres superiores, de las apariciones de seres de otras dimensiones, de las visiones que tuvo, del mismo Jesús, de los sueños simbólicos a través de los cuales le decían a ella cosas que ella debía hacer. Pero hay que pensar en que era una mujer definitivamente avanzada, iluminada, en un medio muy complicado, con la Inquisición muy persiguiéndola y vigilándola. Entonces, obligatoriamente, todo lo que ella decía tenía que ser muy con símbolos, e inclusive había cosas que dejaban pasar porque no las entendían. ¿Cuál era la misión de Santa Teresa? ¿Para qué fundar tantos y tantos conventos como fundó con urgencia? Santa Teresa tuvo relaciones muy permanentes, por ejemplo, con todos los duques de Alba. Pero ella se codió con reyes, con príncipes, con duques, con gente muy pudiente, con gente muy rica. Y gente que siempre la ayudó. Y ella fundaba y fundaba y fundaba y fundaba conventos. ¿Por qué? ¿Cuál era el afán de ella? El afán de ella era precisamente enseñar un sistema de meditación. ¿Por qué? Porque ella sabía que a través de la meditación se llegaba a eso que ella conocía y experimentaba desde muy pequeñita, que era el éxtasis. Y dentro de sus prácticas y dentro de la enseñanza en la fundación de sus carmelitas descalzas, en estos conventos se practicaba el ayuno para limpiar el cuerpo, para hacerlo más sensible precisamente a esos vórtices y a esos accesos a otras dimensiones. Definitivamente la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación del ser interno nuestro
con los seres superiores. La humildad, absolutamente necesaria. La humildad es un desapego, es un trabajo y un indicativo de transformación mental. Disciplina. Para alcanzar el samadhi hay que tener disciplina. Y además ella era especialmente sencilla. Hablaba de hacer el trabajo con inmensa alegría. Se dedicaban al bordado, les enseñaban a las que ingresaban a los conventos, les enseñaban a escribir, a leer, a escribir poesía. La devoción era absolutamente importante, que es ese sentimiento amoroso hacia Dios. Y por otro lado, era importantísimo la investigación. Y estamos hablando que con respecto a la investigación, ella también tuvo problemas, porque ella investigaba todo. Por ejemplo, ella se sabía perfectamente todo el sistema de meditación de San Ignacio de Loyola, un poquito anterior a ella. Tenía y hablaba del conocimiento de las bodas del alma. ¿Qué son las bodas del alma? Es esos últimos dos niveles, los últimos dos cuerpos, las últimas dos dimensiones, las últimas dos instancias del alma y el espíritu, cuando ya se unen definitivamente. E inclusive, esto tiene mucho que ver, y conocía, por ejemplo, la Cábala, porque el origen de ella es judía, o era judío, y conocía la Cábala, y sabía cómo se enseñaba el Tao. Y fue una mujer, vuelvo y repito, genial, avanzada, impresionante, que cogió ese libro raro, distinto, complicado, que nadie sabe qué es eso, como es el Cantar de los Cantares, que dicen que lo escribió Salomón y que pertenece al Antiguo Testamento, que es un texto profundo de alquimia. Y ella escribió y hizo un libro que se llamó Las Meditaciones sobre los Cantares. Miren, hablé de lo vigilada, de lo calumniada, de todo lo que hicieron con ella. Le dijeron, ¿usted para qué se metió en esto? No, tiene que destruirlo, tiene que destruirlo. Ella escribía muchísimo y repartía todo lo que escribía a todos los conventos. Parte de lo que ella escribió de ese libro de meditaciones de los cantares se conservan, pero el núcleo de este libro le tocó destruirlo. Porque vuelvo y repito, amigos y opositores, para que no se metiera en grandes líos, le pidieron que lo destruyera. Y era toda esa explicación bellísima de esa alquimia, de ese conocimiento alquímico que está ahí, en ese libro del Cantar de los Cantares. De Santa Teresa hay que hablar de ese libro que todos conocemos, de las moradas del castillo interior, donde ella habla de un palacio de cristal o un palacio de diamante. Habla de los distintos niveles, de las distintas estancias. Habla de las dimensiones del cielo. Está hablando del eje centro-corazón. Ahí habla de energía. Lógicamente volvemos a lo mismo. Clave, simbólico, vigiladísimo.
Habla de esa puerta del castillo, como en el Tao, como en esos jardines que habla el Tao. Habla del detonante que es esa oración. Y habla también del ascetismo. El ascetismo es interior. El ascetismo no es para mostrarlo, para tenerlo externo. No, el ascetismo, la oración y la contemplación son propias, silenciosas, concentradas, profundas. Ella habla también de la observación de la mente casi de la misma forma que se habla en el budismo. Habla de aquietar la mente. Y por ejemplo, en ese otro libro que se llama Camino de Perfección, hay unas instrucciones maravillosas para meditar y transformar el ego. Hablamos de destruir el ego, pero todos sabemos que la energía no se destruye, se transforma y los egos, los defectos, se transforman en virtud. Y en estos dos libros que podemos leerlos uno o el otro indistintamente, porque el uno como que es con continuación del otro, pues hablamos de esas instancias superiores y tenemos que volvernos a encontrar con las bodas del alma. En cuanto a su enseñanza con respecto a la parte mental, ella hacía hincapié en algo muy importante. Y en esto Santa Teresa fue absolutamente revolucionaria. Y es que decía que el ego busca poderes. Y ya estamos, cuando estamos hablando aquí de poderes, estamos hablando de facultades. De una persona ya avanzada. Ella era vidente, tenía otra serie de facultades despiertas. Entonces hablaba de esa amenaza, de que el ego buscaba poderes. Y hablaba de la real humildad y de la vanidad espiritual. Y esa vanidad espiritual está muy pegada a ese ego que busca los poderes. Es que yo medito, es que yo veo, yo pongo, yo quito, yo hago, yo. Y cuando nosotros oímos ese yo, inevitablemente estamos hablando de ego. Y también para ella era muy importante la real humildad. ¿Cuál es la real humildad? Es la consideración. Es saber que somos hermanos. Es saber que estamos atravesando por una encarnación dentro de un escenario. Ese escenario puede ser holgado, lleno de cosas, de riquezas, o ese escenario puede ser muy restringido, pero no deja de ser un escenario. Somos todos iguales. Y la real humildad está ahí, en esa consideración. Curiosamente, Teresa también utilizaba el agua como un símbolo, igual que lo hizo Jesús. Hablaba de los cauces del agua. Hablaba que era el alimento de las flores. Tenía toda esa simbología bellísima. Y vuelvo y repito, aunque muy, muy amenazada y muy vigilada. Las letras, los libros, las cartas se encuentran en Ávila, se encuentran en el Escorial, se encuentran en muchos sitios. Las letras de ella eran unas letras francas, totalmente sin disimulo. Ella, cuando entraba en Samadhi, que en la medida que fueron pasando los años, ese Samadhi era mucho más rápido. Casi que ella oraba, entraba en Samadhi y levitaba. Están las constancias, las narraciones de las otras compañeras, de las otras monjas, que decían, estaba orando y se levantó. Y yo le metí la mano así por debajo y no había nada. Y ella levitaba y no le gustaba. Cuando volvía, entonces se enteraba que había levitado y les decía, no hablen de esto. Esto no lo digan. No hablemos de esto.
Inclusive, llegó un momento en que ella se agarraba de la reja o se amarraba, porque no le gustaba, pero ella entraba en samadhi y levitaba. Toda su vida, repito, recibió mucha ayuda económica, precisamente para fundar ese montón de conventos que hizo con el afán de enseñar a meditar. Era muy amiga de San Juan de la Cruz, muy amiga de San Juan de la Cruz. Inclusive con respecto a él le inventaron un poco de chismes que no son ciertos. Ella levitaba y, por ejemplo, a San Juan, que varias veces lo pusieron preso, al final no lo volvieron a poner preso porque San Juan de la Cruz, un alma muy avanzada también, un ser iluminado, atravesaba las paredes de la celda y se iba. Lógicamente, estas cosas en ese momento histórico, en el siglo XVI, con toda la Inquisición, imagínense. Afortunadamente, se conservan muchos textos de ella, de su puño y letra. Impresionante, impresionante. Miren, es una mujer que murió 2 veces. Es una mujer que, a pesar que se codió con lo más distinguido de la sociedad en su momento, y estoy hablando no solamente de España, era una mujer que no le interesaba nada del mundo material, ni de bienes, ni absolutamente nada. Ya muy avanzada en su edad antes de morir, simplemente Santa Teresa era una celebridad. Entonces, toda esa persecución y todo eso que dijeron, ya ella tenía a todo el mundo que si decían Santa Teresa es, casi que decían, cuidado con lo que va a decir. Cuidado con lo que va a decir de Santa Teresa porque es una santa en vida. Y fue reconocida como tal en vida. Al morir, todas sus cosas y su cuerpo se convirtieron en reliquias. La enterraron inclusive con un adorno dorado que entregaron los duques de Alba. Y en esa época le ponían cera en los ojos a los difuntos y la enterraron. Y resulta que 9 meses después la desenterraron. Por primera vez. Porque a ella la enterraron y la desenterraron. Miren, cuando la desenterraron, el cuerpo de Santa Teresa estaba perfecto. Era un cuerpo incorrupto, pero además olía a flores. Olía a flores de una manera impresionante. El cuerpo de Santa Teresa de Jesús también fue fragmentado. Hay pedazos de Santa Teresa alrededor del mundo. Y hacían eso y volvían y enterraban el cuerpo y volvían y lo desenterraban y volvían y sacaban otros fragmentos. Y aquello fue una cosa impresionante. Y cada vez que lo hicieron, lo que quedaba del cuerpo de Santa Teresa seguía sin descomponerse y seguía no solamente el cuerpo oliendo a flores, sino todos los fragmentos del cuerpo de Teresa. Santa Teresa fue una auténtica emisaria y santa de la meditación. Santa Teresa, esa mujer tan amenazada, esa mujer tan cuestionada, esa mujer tan perseguida, esa mujer tan poco entendida, en ese momento y hoy, en ese momento y hoy, dijo algo del alma, bellísimo.
Ella dijo que nada te turbe, que nada te espante. Todo pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y es verdad. Y si nosotros analizamos estas palabras de Santa Teresa, nos damos cuenta que es una lección del Dharma. Es impresionante y es bellísimo. Y yo los invito a que investiguen mucho la vida de Santa Teresa de Jesús y entren y se atrevan a leer las moradas del castillo interior y el camino de la perfección. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a gildastrauss.com. Miren y dense cuenta que hay muchos recursos para tener una magnífica piel hasta edad muy avanzada. Gracias a todos ustedes y hasta un próximo sábado y un próximo video.